Gracias por seguir en Express News Noticias. En estos días, un tribunal autorizó la extradición de Julian Assange, el director fundador de Wikileaks, que está en un centro penitenciario aquí en Londres, precisamente, esperando el futuro de su destino. Aparentemente, en cualquier momento podría ser extraditado. Un poco para conocer la situación en la que está Assange, estamos invitando a conversar a Carolina Graterol. Ella forma parte de la campaña en defensa de este personaje que ha estado en las noticias desde ya casi 10 años, aproximadamente 10 años. Bienvenida, Carolina, a Express News Noticias. Gracias por invitarme al programa. Cuéntanos un poco para la comunidad, para entender quién es Julian Assange, por qué está todavía preso y un poco para actualizarnos en la situación de él en este momento. Bueno, Julian Assange, como tú lo dijiste, el director y fundador de Wikileaks, ha sido la persona que ha contribuido de una manera enorme a lo que llamamos nosotros democracia, a la libertad de expresión, libertad de prensa y a la transparencia, ¿no?, de las actividades de los gobiernos. Como algunos recordarán, él reveló en 2010 los cables de las guerras de Irak y de Afganistán, donde todo el mundo pudo observar cómo el ejército de los Estados Unidos mataba de una manera ilegal, cometía crímenes de guerra en esos países. Y por supuesto, lo que ha filtrado Wikileaks también ha tenido que ver con cables diplomáticos. Ahí podemos ver cómo el gobierno de los Estados Unidos trabaja forzando, amenazando a gobiernos alrededor del mundo para que hagan lo que ellos quieren. Y por eso es que Estados Unidos, el gobierno de Biden, lo está persiguiendo y lo quiere extraditar. Sí, bueno, él estuvo varios años refugiado en condición de asilo político en la Embajada de Ecuador en Londres. Y hubo una... Bueno, ¿Puedes un sí, poco actualizar también sobre eso? sí, claro, pasó 7 años allí, consiguió el asilo político a través de Fidel Narváez, que era el cónsul allí en ese momento, y el gobierno de Rafael Correa estaba en Ecuador. Eh, lo que ocurrió con él en la embajada fue algo inaudito, que nunca había ocurrido. El gobierno del Reino Unido, junto con el gobierno de Ecuador, rompieron la letra sagrada de la legislación de asilo político. Como ya saben, la policía británica lo sacó de la embajada a la fuerza. No solo lo sacó, no le dieron una cosa que es horrible y desastrosa. Y son tonterías, pero tienen significación. No lo dejaron cortarse la barba por 3, 4 meses para que saliera en ese estado con barba, todo viejo, para dar esa imagen al mundo. Pero lo peor es que rompieron la letra sagrada de esta legislación que nunca había ocurrido. Porque cuando una persona va a un asilo político y se demuestra que hay condiciones para que ese asilo se apruebe, el gobierno que lo da no puede regresar a esa persona al país donde puede confrontar cargos e incluso perder la vida. Sí, De modo que precisamente entonces se da esto y desde entonces ha estado recluido en una cárcel en el sur de Londres en unas condiciones que en algunos momentos la campaña ha denunciado como inhumanas, ¿no? totalmente. De hecho, Nils Metzer, que hasta hace poco era el responsable, ¿no?, de investigar casos de tortura y de malos tratos por las Naciones Unidas, acaba de escribir un libro donde le explica y escribió un manual para explicar cómo funciona la tortura psicológica, que es lo que han estado sometiendo a Assange durante estos 3 años en Belmarsh. Él fue a la cárcel y después de haber roto
como te digo, la carta sagrada de la ley de asilo, lo meten en la cárcel para que pague el hecho de que él saltó fianza, ¿no? Rompió un contrato de fianza. La máxima tiempo para este contrato, esta pena, eran 52 semanas. Les dieron 52 semanas, por supuesto. Ya estas 52 semanas pasaron, ya tiene 2 años detenido ilegalmente, porque en realidad no hay ningún caso contra él ahorita y no tiene sentido que esté en una cárcel de alta seguridad. De modo que ha pasado casi 2 años detenido ilegalmente, sufriendo confinamiento solitario, sometido a tortura psicológica del Estado. Y bueno, y en este momento, perdón, y en este momento la situación está en que ya se aprobó su extradición a Estados Sí. Unidos. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Qué se espera en los próximos días o semanas al respecto? Mira, yo escribí un artículo para The Nation, eso fue el año pasado, en enero, diciendo que quizás estos gobiernos no se atreverían a extraditar a Assange, pero sí a castigarlo de una manera muy severa. Ya no tengo esa opinión, ya creo que lo van a mandar a Estados Unidos. Los papeles están ya en el escritorio de Priti Patel, que tiene hasta el 18 de mayo para decidir si lo manda o no. Lo único que estamos pidiéndole a la gente es que por favor le escriban muy brevemente y cortésmente a Priti Patel para que considere su decisión. Pero lo más seguro es que ella firme su extradición y en ese caso entraríamos a otro ciclo de apelaciones porque los abogados de Assange nunca apelaron en primera instancia en la audiencia que tuvo su caso el año antes pasado. Las razones por las que la juez aprobó su extradición en relación a que su trabajo, lo que estaba haciendo era él revelando crímenes de lesa humanidad. Sí. Periodista. Lo que se esperaría es un poco para entender, es que es pedir a través de Es apelar. apelaciones y eso podría alargar el... Bueno, lamentablemente sí y no. La apelación la tienen que meter en lo que se llama la High Court y esta corte podría decir que no hay mérito para esa apelación tranquilamente y si eso ocurre sería enviado a Estados Unidos. De modo que dependemos de jueces honestos a esa instancia y lamentablemente lo que hemos visto es que los jueces que están tratando su caso o están envueltos, conectados con compañías de seguridad o con la CIA o con NSA o tienen algunos intereses en esas organizaciones de espías. De modo que no son los más indicados para... Eso es un poco para concluir y entender lo que viene. Las puertas, si se quiere, se están poniendo como más cerradas para Sánchez y es posible que antes de junio o julio esté ya extraditado. Totalmente, totalmente. Enfrentaría un juicio por jurado en Virginia. Virginia es una parte de Estados Unidos donde está la concentración de agentes de la CIA más grande del país. Obviamente, en el jurado habría mucha gente o que trabaja para la CIA o que tiene amigos o familiares que trabajan para la CIA y lo están juzgando de una manera totalmente ilegal con una ley que es una ley de espionaje que se creó en Estados Unidos en 1917 y es inconstitucional, ya ha sido calificada como inconstitucional. Trató de aplicarse a David Elber, el que filtró los papeles del Pentágono, sin éxito. Y nunca se ha aplicado a un periodista porque no tiene sentido, no se podría hacer. Entonces, si Assange queda sentenciado, pasaría 175 años bajo rejas en Estados Unidos por decirle al mundo sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por los Estados Unidos en Irak y Afganistán.
Seria la situación. Muchísimas gracias a ti. Estamos conversando con Carolina Graterol. Ella forma parte de la campaña que busca la libertad de Julian Assange, quien es el director y fundador de Wikileaks y que está enfrentando la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por estos motivos de supuesto espionaje. Gracias, Carolina, a ti. Gracias, un millón. Y bueno, y nosotros vamos a una corta pausa y ya regresamos en la continuación de Express News Noticias.